Bueno, pues por aquí vamos a ver si entramos al Palacio Ducal. Es muy famoso y muy bonito, aunque vamos a ver si podemos ver unas cuantas cositas. Y bienvenido a mi canal. Espero que os guste lo que vaya grabando. Luego, aquí tenemos el ayuntamiento. Bueno, pues vamos a ver si podemos entrar al Palacio Ducal. Vamos a ver, es muy bonito también. Aquí en Gandía. Mira, por arriba todo eso es el palacio y lo vamos a ver para adentro, con que vamos para adentro a ver. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí adentro. Estamos con un grupo que nos expliquen algo de aquí, del Palacio Ducal. Bueno, vamos para adentro a ver. Papas a finales del siglo V. Y en aquella época no se extrañen en absoluto si yo les digo que en aquella época los papas tenían hijos, ya que era totalmente normal y corriente que papas, cardenales, sacerdotes, obispos, clérigos, monjes, curas tuvieran largas listas de hijos. ¿Qué es lo que no podían hacer los papas realmente? Ya que tener hijos estaba bien visto en aquella época. Lo único que no podían hacer era legitimarlos. Eso es lo que no quería la Iglesia. Porque si un papa legitimaba a un hijo, eso significaba que el papa estaba obligado a darle una herencia a su hijo. Y eso es lo que no quería la Iglesia, que todo el dinero que iba acaudalando el Vaticano se fuera en diferentes herencias. Y sobre todo lo que tampoco querían era que al legitimar un hijo se estableciera una monarquía vaticana. Por lo tanto, hijos podía tener, pero no los podía legitimar. Así que, ¿qué es lo que hacían los papas? Echa la ley, echa la trampa. En vez de legitimarlos, únicamente los reconocían socialmente. Y a lo largo de sus vidas, les iban haciendo una serie de donaciones a sus hijos. ¿Y qué eran esas donaciones? Patrimonio, rentas, dinero, campos, casas, palacios y ducados como el de Gandía. Por lo tanto, lo que hizo Alejandro VI fue enterarse de que Fernando el Católico vendía esta casa, comprarse para que viniera a estas tierras como primer duque de Gandía y no le pudiera faltar de nada una vez el Papa falleciera. Y así fue. Vino aquí Pedro Luis, se convirtió en el primer duque Borgia de Gandía e inauguró esa larga dinastía que duró esos 280 años que les digo. Durante todo ese periodo, este palacio vivirá su época de mayor esplendor, ya que tendrá un total de 13 duques y una duquesa Borgia, la última, doña María Josefa Pimentel. Desgraciadamente, esta mujer no pudo heredar la propiedad, ya que en aquella época el sistema de herencias no se lo permitió, precisamente porque era una mujer. Quien heredó el nombre de María Josefa Pimentel fue su marido, pero su marido ya no era un Borgia. Su marido pertenecía a la nobleza andaluza, era miembro de la casa de los Osuna. Por lo tanto, a partir de ese momento, la dinastía, ¿qué apellido prevalecía? El paterno, y el paterno era el Osuna. Así que llegó un momento en la historia de este palacio que poco a poco se fue perdiendo totalmente el apellido Borgia. Y así es cuando llegamos ya a finales del siglo XIX. Francisco de Borja fue el bisnieto del Papa Alejandro VI. Por lo tanto, él ya nace en este palacio como el primogénito de los 20 jesuitas que acabaron por configurar lo que a día de hoy es la compañía. Por lo tanto, para nosotros es un palacio, el palacio de la familia Borgia. Pero si lo viéramos desde el punto de vista de los jesuitas, que son dueños de la casa, para ellos es un santuario. Es el lugar donde un 28 de octubre del año 1510 nació este hombre, San Francisco de Borja. Cuando llegan los jesuitas, tantas coronas, 680 en total, acabaron por darle el nombre de Salón de las Coronas. ¿Y qué era el Salón de las Coronas en aquella época? Pues no era otro lugar que donde el duque de Gandía se reunía con la población para discutir todos los problemas presentes o futuros que pudiera tener el ducado de Gandía, de Islam. Cada tramo de pared, fíjense en el detalle, la geometría cambia, no es la misma cerámica. Se conserva el mismo color, verde y amarillo, pero la forma y la figura cambian. Al igual que ocurre con la cerámica, ocurre con las contraventanas. Al ser ejemplo de arte gótico, de arte mudéjar, cada una de ellas tiene una geometría. He dicho era donde la población recibía, donde el duque recibía a la población en audiencia, por lo tanto, era una sala pública. Era una sala
mismo en todo el programa pictórico de la planta noble de este palacio. Y precisamente la última obra que le dejara esta casa y la última obra que Martín de Coronas nos dejará en vida fue esta capilla, ya que desgraciadamente falleció antes de terminar. Por esa razón, si se fijan, la parte central está desprovista de pintura. Eso es porque era la única parte de esta capilla que le faltaba por terminar al artista Martín. Cuando muere, en señal de respeto a todo el trabajo que había hecho en este palacio, se decidió dejar la capilla tal y como él la vio por última vez. Por eso que está inacabada y por eso que permanecerá también inacabada. De todas maneras, como está decorada con esta viveza de color azul y color dorado, pasa desapercibido muchas veces que la capilla no está terminada, ya que inevitablemente, donde se dirige nuestra vista cuando entramos por primera vez a esta capilla, es a la techumbre, que es una de las más bellas que tiene este palacio. A esto que ven aquí arriba se le llama, arquitectónicamente hablando, bóveda de crucería estrellada de ligamento, y la función que tiene no es otra que envolver el sonido y que la acústica y la sonoridad sea buena en cualquier punto de la capilla, para que pudiera venir un sacerdote y pudiera dar la misa sin ningún problema acústico, ya que lo que hace la cúpula es envolver la sonoridad. ¿Y por qué hacían eso? Porque en aquella época la misa no se hacía como ahora, que el sacerdote se pone de frente, sino que en aquella época se hacía de frente al altar, de espalda al oyente. Por lo tanto, se tenía que dotar de un sistema que permitiera envolver el sonido perfectamente para que una persona pudiera hablar y ser entendida, tanto de frente como de espaldas, que era como antiguamente se celebraba. De esta puerta, ahí delante. Miren, una vez lo habrán visto, pueden esperar al resto del grupo sentados aquí abajo. Bueno, pues vamos a seguir viendo el Palacio de Borja. Nos dan unas buenas explicaciones. Todavía no hemos terminado. Vamos a ir luego para allí. Sacristía, tanto de la primera capilla azul que hemos visto, la neogótica, como una orden religiosa. Lo llaman así, celdas, esas habitaciones. Era una celda que los jesuitas decidieron hacer aunque nunca utilizaron. Por lo tanto, en esa cama oficialmente nunca durmió nadie, ya que los jesuitas donde tienen sus habitaciones es donde antiguamente tenía la familia sus habitaciones, que es en la planta privada, que luego podremos ver a través de una terraza, que es en la otra parte de este palacio. Y en esa pequeña habitación, lo que también han visto dentro de una urna, era un busto. En realidad, ese busto que han visto es San Francisco de Borja. Recuerden, en ese momento de su muerte se le hizo lo que era costumbre en aquella época, lo que se conoce como una vera egipcia, que no es otra cosa que una máscara mortuoria. Se le aplicaba al rostro de la persona difunta y con esa mascarilla y madre de San Francisco de Borja. Los jesuitas, conocedores de que se decía que esta era la habitación donde nació el santo, al llegar aquí y ver que quedaba relativamente poco de aquella habitación, decidieron del siglo XVI, que es ese pavimento que ven ahí dentro. Concretamente, pero durante el XVI, que fue cuando nació Francisco, obviamente ya estaba. Por eso que cuando llegan, casi todo el suelo de la casa está hecho con la técnica del azulejo, que en aquella época consistía a una base de blanco estaño, aplicarle abundante plomo y azul de cobalto. Ese azul. El tono rojo no simboliza otra cosa que el origen ganadero de esta familia, ya que esta familia, antes de ser papas, duques... Bueno, pues aquí todavía estamos en el Palacio de Borja, que los están explicando muy bien, muy bien. Un guía muy bueno.
con que vamos a ir para adelante a ver. Vamos para allá a ver. Anda que no lo explica bien el guía. Mira, el Palacio de Roca.